Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Es un placer inmenso tenerlos por aquí. De verdad que cada vez que veo sus comentarios, me siento más motivada para traerles lo mejor del mundo del entretenimiento. Espero que estén teniendo un día fantástico y listos para sumergirnos juntos en un mundo de drama, romance, intriga y por supuesto muchísimas emociones. Porque como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de series turcas. Sí, lo sé, muchos de ustedes son tan adictos como yo a estas producciones que nos enganchan desde el primer minuto. Y es que seamos honestos, las series turcas tienen algo especial, una magia que combina historias apasionantes, personajes complejos y una cinematografía espectacular. A veces me pregunto qué es exactamente esa magia. ¿Será la intensidad de las emociones que transmiten los actores? ¿O quizás la belleza de los paisajes y la arquitectura turca que vemos en pantalla? Sea lo que sea, funciona, y vaya que funciona. Hoy vamos a echar un vistazo al futuro cercano, a lo que nos espera en el fascinante universo de las series turcas en 2025. He estado investigando, buscando información y rastreando los rumores más jugosos para traerles una lista de series que, créanme, no se pueden perder. Es más, les aseguro que después de este vídeo, van a estar marcando el calendario y contando los días para el estreno de estas maravillas. Antes de que empecemos, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y no se olviden de dejar sus comentarios. Me encanta interactuar con ustedes y saber qué series están viendo, qué actores les gustan y qué temas les interesan. Sus comentarios son mi combustible. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué nos depara el 2025 en el mundo de las series turcas. Prepárense porque la información que les traigo es explosiva. La primera serie de la que quiero hablarles es, atención, porque esta promete ser épica. Se titula Sombras del Bósforo y, por lo que he podido averiguar, se trata de un drama histórico ambientado en la Estambul del siglo XIX. Imagínense, palacios opulentos, intrigas palaciegas, amores prohibidos y por supuesto, una buena dosis de secretos oscuros. La historia gira en torno a una joven de origen humilde que, por azares del destino, termina trabajando en el harén del sultán. A partir de ahí su vida da un giro de 180 grados y se ve envuelta en una red de conspiraciones que pondrán a prueba su lealtad, su valentía y su capacidad para sobrevivir en un entorno despiadado. He escuchado que los creadores de esta serie han invertido muchísimo tiempo y recursos en la investigación histórica, para que la ambientación sea lo más realista posible. Desde el diseño de los trajes hasta la recreación de las costumbres de la época, todo ha sido meticulosamente cuidado. Además, me contaron que han contratado a historiadores y expertos en la cultura otomana para que asesoren al equipo de producción. Así que podemos esperar una serie no solo entretenida, sino también educativa. Y hablando de la trama, me han chismeado que habrá giros inesperados, traiciones sorprendentes y romances prohibidos que te dejarán sin aliento. Prepárense para un drama de época como nunca antes lo han visto. Lo que me llama la atención de esta serie, además de su ambientación histórica impecable, es el elenco. Han reunido a algunos de los actores y actrices más talentosos de Turquía, y estoy segura de que sus interpretaciones van a ser memorables. Entre los nombres que suenan para protagonizar Sombras del Bósforo están Beren Saat. Sí, la mismísima Beren Saat, a quien recordamos por su papel en Fatma Gul. También se rumorea la participación de Kaan Tatlıtuğ, otro de los grandes nombres de la televisión turca. Imagínense la química entre estos dos en pantalla. Sería una explosión de talento. Además, he escuchado que la producción es de primer nivel, con unos decorados y un vestuario que te transportarán directamente a la Estambul de hace 2 siglos. Sombras del Bósforo es, sin duda, una de las series más esperadas de 2025 y creo que tiene todos los ingredientes para convertirse en un verdadero éxito. Yo ya estoy haciendo espacio en mi agenda para verla. La siguiente serie de mi lista es completamente diferente, pero igual de prometedora. Se llama Código de Honor, y es un thriller de acción que nos sumerge en el peligroso mundo del crimen organizado en Estambul. Aquí no hay palacios ni sultanes, sino calles oscuras, persecuciones a alta velocidad y personajes al límite. La historia sigue a un ex policía que, después de pasar años en prisión por un crimen que no cometió,
decide volver a Estambul para vengarse de quienes lo traicionaron. En su camino se cruzará con mafiosos, políticos corruptos y mujeres fatales, y tendrá que usar todas sus habilidades para sobrevivir y llevar a cabo su venganza. Código de honor es como un chute de adrenalina directamente en tus venas. Me han contado que las escenas de acción son impresionantes, con coreografías de lucha muy bien elaboradas y persecuciones en coche que te harán agarrarte al asiento. Además, la serie se adentra en los bajos fondos de Estambul, mostrando la corrupción policial, el tráfico de drogas y la lucha por el poder entre las diferentes bandas criminales. Es un mundo oscuro y peligroso, pero también fascinante. Y hablando del protagonista, me han dicho que es un personaje muy complejo con un pasado turbulento y una sed de venganza que lo consume. No será un héroe perfecto, sino un antihéroe que tendrá que tomar decisiones difíciles para alcanzar su objetivo. Lo que me atrae de Código de Honor es su ritmo trepidante y su atmósfera cargada de tensión. He visto algunos tráilers y puedo decirles que las escenas de acción son espectaculares. Además, la serie explora temas interesantes como la justicia, la corrupción y la redención, y estoy segura de que nos hará reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de la moralidad. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para vengarte? ¿Es justificable tomar la justicia por tu mano? Estas son algunas de las preguntas que plantea Código de Honor. Si son amantes de los thrillers llenos de acción y suspense, Código de Honor es una serie que no se pueden perder. Prepárense para noches de insomnio pegados a la pantalla. Ahora, vamos a cambiar de género y a sumergirnos en el terreno del romance con El Jardín de las Rosas. Esta serie es una comedia romántica que nos cuenta la historia de una joven florista que vive en un pequeño pueblo costero. Su vida es tranquila y apacible hasta que, de repente, llega al pueblo un famoso arquitecto de Estambul que está buscando inspiración para su próximo proyecto. Entre la florista y el arquitecto surge una atracción irresistible, pero su relación se ve complicada por sus diferencias sociales, sus ambiciones profesionales y, por supuesto, por los típicos malentendidos de las comedias románticas. El Jardín de las Rosas es como un soplo de aire fresco, una serie para ver con una taza de té y una sonrisa en el rostro. Me han contado que la ambientación es preciosa, con paisajes llenos de flores, calles empedradas y casas de colores. El pueblo costero donde se desarrolla la historia es como un personaje más, un lugar mágico donde el tiempo parece detenerse. Y hablando de los protagonistas, me han dicho que son adorables, con una química increíble y unos diálogos ingeniosos. Prepárense para suspirar, reír y emocionarse con esta historia de amor. Lo que me gusta de El Jardín de las Rosas es su frescura y su encanto. Es una serie que te hace sonreír, que te llena de optimismo y que te recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Además, la ambientación en un pueblo costero es preciosa, con sus paisajes llenos de flores y sus calles llenas de vida. Si buscan una serie ligera y entretenida para desconectar del estrés del día a día, El Jardín de las Rosas es una excelente opción. Perfecta para ver en un día lluvioso o para una noche de chicas. Y para los amantes del misterio y el suspense, tengo una serie que les va a encantar. Se llama El susurro del pasado, y es un drama psicológico que nos cuenta la historia de una mujer que, después de sufrir un accidente que le causa amnesia, empieza a tener visiones del pasado. Estas visiones la atormentan y la hacen cuestionar su identidad, pero también le dan pistas sobre un crimen que ocurrió hace años y que está relacionado con su propia familia. Decidida a descubrir la verdad, la mujer empieza a investigar el pasado de su familia, desenterrando secretos oscuros que pondrán en peligro su vida y la de sus seres queridos. El susurro del pasado es una serie que te atrapa desde el primer minuto y no te suelta hasta el final. Me han contado que la trama es muy compleja, con giros inesperados y personajes ambiguos. La protagonista es una mujer atormentada por su pasado, que lucha por recuperar su memoria y descubrir la verdad. Pero a medida que investiga, se da cuenta de que su familia oculta secretos oscuros y que ella misma puede estar en peligro. Prepárense para una serie llena de suspense, intriga y emociones fuertes. Lo que me fascina de El susurro del pasado es su atmósfera inquietante y su trama llena de giros inesperados. Es una serie que te mantiene en vilo desde el principio hasta el final, que te hace dudar de todo y de todos y que te obliga a usar tu propia inteligencia para resolver el misterio. Además, la serie explora temas profundos como la memoria, la identidad y el poder del pasado para influir en el presente. ¿Quiénes somos realmente? ¿Nos define nuestro pasado?
Estas son algunas de las preguntas que plantea El susurro del pasado. Si les gustan las series que te hacen pensar y que te mantienen pegados a la pantalla, El susurro del pasado es una apuesta segura. No apta para cardíacos. Finalmente quiero hablarles de una serie que me parece especialmente innovadora y original. Se titula Conexiones Paralelas, y es una serie de ciencia ficción que nos presenta un mundo en el que existen múltiples universos paralelos. La historia sigue a un grupo de científicos que descubren la forma de viajar entre estos universos, pero pronto se dan cuenta de que cada viaje tiene consecuencias imprevistas y que pueden alterar la realidad tal como la conocemos. La serie explora temas como la responsabilidad científica, el libre albedrío y el impacto de nuestras decisiones en el futuro. Conexiones Paralelas es una serie que te explota la cabeza, que te hace cuestionar todo lo que crees saber sobre el universo. Me han contado que la trama es muy ambiciosa, con efectos especiales impresionantes y una narrativa compleja. Los científicos que protagonizan la historia son personajes muy inteligentes y apasionados, pero también cometen errores y tienen que lidiar con las consecuencias de sus actos. Prepárense para una serie llena de acción, suspense y reflexiones filosóficas. Y no se olviden de tener un cuaderno a mano para tomar notas, porque la trama es intrincada y te puede pillar desprevenido. Lo que me entusiasma de Conexiones Paralelas es su ambición y su creatividad. Es una serie que se atreve a explorar ideas complejas y a desafiar nuestras concepciones sobre la realidad. Además, los efectos especiales son impresionantes y la trama está llena de sorpresas y giros inesperados. Si son fans de la ciencia ficción y les gustan las series que te hacen pensar y que te llevan a mundos desconocidos, Conexiones Paralelas es una serie que no se pueden perder. Prepárense para un viaje alucinante a través del multiverso. Además, me han contado que están trabajando con físicos teóricos reales para asegurar que los conceptos científicos que se manejan en la serie sean lo más precisos posible. Esto le da un nivel de credibilidad que la diferencia de otras series de ciencia ficción. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas que nos esperan en 2025. Como pueden ver, hay opciones para todos los gustos, desde dramas históricos hasta comedias románticas, pasando por thrillers de acción y series de ciencia ficción. Estoy segura de que el próximo año será un año lleno de emociones y de grandes historias que nos engancharán desde el primer minuto. Y recuerden que esto es solo una pequeña muestra de lo que está por venir. Estoy segura de que habrá muchas más sorpresas y descubrimientos en el mundo de las series turcas. Para recapitular un poco, hoy hemos hablado de Sombras del Bósforo, un drama histórico lleno de intrigas palaciegas, Código de Honor, un thriller de acción trepidante, El Jardín de las Rosas, una comedia romántica encantadora, El Susurro del Pasado, un drama psicológico lleno de misterio, y Conexiones Paralelas, una serie de ciencia ficción innovadora y original. Todas estas series prometen ser imperdibles en 2025. Yo ya estoy preparando mis palomitas y mi manta para maratonear estas maravillas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series que añadir a su lista de pendientes. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Hay alguna otra serie turca que estén esperando con ansias? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. De verdad que sus opiniones son muy importantes para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un buen like, lo compartan con sus amigos y familiares y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis novedades. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Siempre estoy compartiendo noticias, fotos y vídeos sobre el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, la vida es una serie, disfruten cada episodio.